Retos. Es importante entender que no todo en la vida se tiene tan fácilmente. Inclusive cuando yo salí de mi técnico, de mi vocacional, yo tuve que trabajar para poder estudiar y seguir pagándome la universidad. Y me tocó llevar cursos de 5 materias por semana para poder sacar la carrera trabajando full time. Son esfuerzos que se hacen, pero no son imposibles. También tuve la mala cabeza, por decirlo así, de que me metí a una universidad y estudié 2 años y no me gustó y tuve que cambiar y volver a empezar de cero. No todos sabemos desde los 18 años qué es lo que queremos estudiar y es normal poder tener que cambiar de carrera. Sin embargo, es un reto poder definir qué es lo que queremos hacer, porque va a ser nuestro trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5, y es bueno tener un poquito de entendimiento de nosotros mismos, qué es lo que nos gusta hacer y qué especialmente no nos gusta hacer, para no ser infelices, ¿verdad? Esto bien que mal, ser analista es lidiar con gente muy experta, muy técnica, con arquitectos, con desarrolladores súper experimentados y poder ser parte de esas conversaciones. A veces se vuelve un poco difícil porque usted nunca puede quedarse atrás. El analista de sistemas siempre tiene que estar al tanto de las tecnologías, entender cómo funcionan. No necesariamente tiene que ser un experto, pero sí entender, para que cuando un arquitecto te explique algún proceso involucrado con la aplicación que tienes que manejar o desarrollar o investigar, puedas entender ese contexto. Este es un ambiente de muchos hombres, la parte técnica, y lidiar con hombres a veces es un poco retador, porque por lo general uno a veces como mujer, o a veces a mí me ha pasado, uno se cohíbe un poco y siente como susto, uy, no, esta persona tiene muchos años de experiencia, qué vergüencilla. Esas cosas hay que sacárselas de la mente y decir, no, más bien que dicha, esta persona es experta, voy a sacarle todo lo que pueda para yo aprender lo mejor que pueda y sacar el mejor provecho, quitarnos como esa barrera de miedo. A aprender lenguajes de programación. A mí no me gusta programar, no lo entiendo muy bien, pero me tocó aprender. Es básico, un poquito de scripting, para, como mencionaba antes, entender las conversaciones de personas más técnicas. Un balance entre mi vida personal y laboral. Como les comentaba, me tocó estudiar y trabajar, sí, fue duro, pero muy enriquecedor. Yo, a muy nivel personal, elegí también comenzar a trabajar desde temprano para poder tener un poquito de experiencia laboral, y en eso se me presentó la oportunidad de estar full time. Entonces yo dije, bueno, está bien, démosle, ¿verdad? Full time y con la U. Entonces estuvo vacilón ese proceso. También me acuerdo cuando me iba a casar y ya iba terminando la carrera y me tocó llevar como 5 o 6 cursos, como 1 mes, 2 meses antes de casarme, y fue de locos, pero bueno, estuvo interesante. Y adaptarse y a aceptar los cambios. Haití es un área que cambia constantemente, y si quieres ser un experto para toda la vida de una aplicación, hay un error. Siempre hay que moverse, siempre hay que estar aprendiendo, que si una aplicación el día de hoy es el boom, el día de mañana es lo obsoleto, entonces hay que aprender de cosas nuevas y movernos a esas nuevas aplicaciones, entonces siempre hay que tener la mente abierta. ¿Okay? Siéntanse en la confianza, pregunten, ninguna pregunta es tonta, todas son abiertas y estamos en un área, un espacio abierto y de confianza. Ojalá les haya gustado.
Es un rol muy bonito. La verdad es que da para aprender de muchas cosas. Gracias, Yerlin. Chicas, no sé si tienen alguna pregunta o comentario que deseen hacer. Bueno, acá Daniela, muchas gracias por preguntar. Dice que ella pregunta, ¿cuáles tips le daría a las personas en esta área? Ujú. Tip número 1. Sean personas que les guste leer. Yo sé que a veces es aburridillo, pero hay que aprender de certificaciones. Por ejemplo, la primera que yo saqué fue ITIL. Eso nos ayuda a tener un contexto entre IT y la parte de procesos. Siempre es necesario tener certificaciones como ITIL, inglés, sáquenlo en cuanto puedan. ¿Qué diría como tip? Tal vez busquen documentación cuando se nos asigna un proyecto y queremos empezar con algo que tal vez no entendemos mucho. Sáquenle en entrevistas a expertos de esta aplicación. Es sumamente enriquecedor comenzar por eso. Son las personas que tienen años de tal vez estar con esa aplicación y las que nos pueden dar su mejor conocimiento al respecto y se darán cuenta que son bastante abiertos al compartir información, se vuelve más fácil. Entonces, yo diría que sean de mente abierta y tal vez un par de certificaciones les ayudarían bastante. Gracias. Eh, Aquí también nos pregunta, ¿vale dónde se puede estudiar la carrera o dónde se puede aprender mediante cursos? Adicionalmente, nos preguntan que para esas certificaciones, ¿cuáles instituciones recomiendas? Y yo he llevado en varias. Senfotep, no está mal. Eh, por lo general, cuando las he sacado, la empresa me las ha dado por dicha, porque a veces son bastante carillas, ¿verdad? Con el MISIT también da muchas certificaciones muy buenas y son gratis. Nada más se abren cupos, creo que cada 6 meses. Esta es una gran oportunidad y ahorita están dando mucha oportunidad a mujeres para áreas técnicas. Entonces creo que en esos dos lugares creo que anda bien. Tengo ratillo de no llevar externas. También he llevado con instituciones de suplidores como IQ4 en la parte de ciberseguridad. Ellos también certifican y son muy buenos. Eh, Puedo también tomarlo como nota, como tratar de averiguar un par más para darles un poquito más de contactos. No sé si pude responder las preguntas. Sí, más bien muchísimas gracias, Jerenín. Una pregunta, digamos, estos cursos o certificaciones, las chicas pueden adquirirlas de forma gratuita o tienen algún costo. Las de Senfotec creo que no, hay que pagarlas. Las del MISIT sí son gratis. Eh, Creo que había otra también, por ejemplo, bueno, por ejemplo, de firma digital. Sé que hay convenios con el gobierno también para darlas gratuitas como cursos libres, ¿verdad? Certificación sí sería como con DocuSign University, que hay que pagarla y es un poquito cara. Por lo general, este tipo de certificaciones, si estás trabajando, se le piden a la empresa. Cuando hay una razón de negocio en algún proyecto, no sé, digamos que ustedes van a estar en un proyecto con Brasil y ocupan estar en constante comunicación con personas de allá y ocupas portugués. Entonces, un requerimiento para poder
realizar bien tu trabajo y tener una buena comunicación es tal vez un curso de portugués, por ejemplo. Eso se podría gestionar a través de la empresa. ¿Qué oportunidades te brinda la empresa? Lo que les recomendaría es que tal vez puedan hablar con sus gerentes si alguna trabaja, ¿verdad? En qué oportunidades se podría dar alguna certificación, algún curso de inglés, algún curso de portugués. O si no trabajan, el MISID es como el que más conozco, que da cursos libres. Tienen becas, entonces son cursos muy buenos, muy caros y que mucha gente no aprovecha. Entonces las insto a que puedan aplicar ahí en la página también. Esas son como las que sé que son gratis. Gracias, Yerlin. Aquí Karen nos pregunta que cuál curso de Sempotec llevaste. El de SharePoint, Administrator, llevé como 3. Y el de ITIL y inglés. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si tienen algún tipo de pregunta o otro comentario adicional que le quieran hacer a Yerlin. Por cierto, sacar Greenbelt sería un éxito total. O PMI. Se están necesitando muchísimo esas certificaciones en el área laboral y les darían muchísima ventaja a nivel competitivo. Sí, como opciones, ¿verdad? ¿Qué? Eso sería de mi parte. ¿Qué? Muchísimas gracias, fue un placer compartir con todas, espero que les haya ayudado. No sé si quisieran compartir algo más o tengan alguna otra pregunta que tal vez hoy no se animen, les pueda compartir mi correo y podamos estar en contacto sin ningún compromiso. Ahí estamos para apoyar. Muchas gracias. No, más bien muchísimas gracias, Yerlin, por sacar este espacio de su agenda y gracias por brindarnos todo el conocimiento que usted ha adquirido a lo largo de este tiempo, que de verdad se lo agradecemos montones. En este caso ya pues estamos cerrando lo que es el webinar y esperamos que les haya gustado.